Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Vamos a colocarle por título a esta enseñanza algo que todos necesitamos. Vamos a basarnos un poco en la escritura que está en Santiago capítulo 1 versículos 1 al 4, donde nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Debemos entender que las pruebas en nuestra vida se deben tener como algo realmente necesario. La epístola de Santiago es posiblemente el primer escrito del Nuevo Testamento. Mucho se ha debatido sobre su autor y posible escritura de la fecha de esta escritura. Pero estos datos son intrascendentes para el creyente enfocado en la obediencia a la palabra de Dios. Independientemente de los cuestionamientos hechos por los críticos, podemos estar seguros de que es un libro de mucha teología práctica. Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que rechazó a Jesús durante su ministerio terrenal, quizás considerándole una vergüenza familiar. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esto lo podemos encontrar en Mateo 13, versículos 55 al 57. Santiago se identifica en el capítulo 1 como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué explica este cambio? La respuesta está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 y 7, donde nos dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Un encuentro con el Cristo resucitado marcó un cambio radical en la vida de Santiago. Marcó un cambio en la vida de Pablo y marcará un cambio en nuestras vidas. Es por eso que día a día es tan necesario ese momento de encuentro con el Cristo resucitado. Llama la atención la humildad de este hombre, quien fue pastor de la iglesia de Jerusalén y una autoridad en la misma, a tal punto que Pablo se refirió a él en Gálatas 2:9 como columna de la iglesia, y dictaminó el informe del Concilio de Jerusalén en Hechos 15. No estaba embriagado de posición y poder, sino de un espíritu humilde para servir al Señor. Tampoco se refiere a él mismo como hermano del Señor Jesucristo. Cuando se nombra siervo, lo hace con el término doulos, que se refiere al esclavo que es propiedad de su amo. En esta mañana veremos por qué las pruebas son necesarias para nuestras vidas. ¿Qué son las pruebas? La palabra griega para prueba es peirasmos y puede significar varias cosas, pero dentro del contexto de este versículo puede significar un intento para ver si algo funciona.
En Juan 6:6 nos dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Una prueba de la fidelidad o del amor de alguien. En Gálatas 4:14 nos dice, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Una aflicción, un problema o adversidad para probar la fe, la fidelidad y el carácter de alguien. En 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Las pruebas tienen un carácter inesperado. En el verso 2, donde nos dice, os halléis. La voz pasiva de la traducción trata de rescatar el sentido del original peripesete, que significa caer en manos, como en Lucas 10:30, cuando el viajero de la palabra del buen samaritano cayó en manos de los ladrones. Generalmente las pruebas tienen un carácter múltiple. En 1 de Pedro 1:6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son necesarias para producir en nosotros una actitud positiva. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana por honor al tiempo. Espero que todos tengan un excelente día, bendecido, que caiga sobre vosotros y sus familias una lluvia de bendiciones, que sean protegidos todos por los ángeles del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Sometaos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Esto nos dice la palabra en Santiago 4:7. Hagamos esto, sometámonos a Dios. Mil bendiciones.